que ya estamos a dos clases ya de terminar. Tenemos que ya ponernos, sobre todo, tenemos que ponernos bien en los estudios y todas esas cosas para poder rendir un buen examen, ¿ya? Entonces comienzo compartiendo la pantalla y vamos a dar comienzo a nuestra clase. Entonces vamos a dar comienzo a nuestra clase con una especie de rap de medicina, ¿ya? Sobre todo hablando del esquema de vacunaciones e inmunizaciones. ¿Ya? Buenos días, damas y caballeros. En el día de hoy estamos con nuestro artista de la ciencia de la salud, el R4 del equipo de Rap Medicina, quien hoy y en exclusiva nos va a hablar acerca del esquema de vacunación y su importancia. Detállanos eso, R4. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y permítame detallarle el esquema de vacuna. Cada nación tiene un esquema de vacunación, aunque destaco que muy similares son las vacunas. Ofrecen protección desde el nacimiento, dan activa y artificial inmunización. El calendario de vacuna establece que el recién nacido 2 vacunas merece contra la tuberculosis, que es la BCG, y otra en contra de la hepatitis, pero la hepatitis B. Cumplidos los 2 meses se le pone la DPT, la Haemophilus influenza tipo B, una segunda dosis de hepatitis B. Mamá cumple con el esquema y fortalece tu bebé. Las 3 vacunas anteriores cubren 5 enfermedades, más la vacuna del polio, 6 enfermedades. Ellas 3 en conjunto forman la pentavalente y lógicamente con la del polio la hexavalente. Contra el neumococo, la vacuna conjugada. Contra el rotavirus, cumplida las 6 semanas. Ese esquema, ¿qué te parece? Se repite a los 4 y vuelve a repetirse a los 6 meses. Después la vacuna contra la influenza y te aclaro, contra la influenza virus A y B. Claro, ponle entre los 6 y 24 meses y volvería a colocarle un refuerzo pasado los 30 días. Ya tiene 1 año, edad para que recibiera su única vacuna. En contra de la varicela se espera que lo proteja durante la vida entera. La triple viral de sarampión, rubiola y pampera. Su primera dosis contra la hepatitis A. Luego, al cumplir 1 año y 6 meses de edad, el infante con su defensa mejor. ¿Te ha puesto una estructura de informe o no? Parece que se fue la comunicación, ¿verdad? Sí, profe, se fue la comunicación. Vamos a ver en dónde se quedó, ¿ya? Entra. Ya está la canción que para con Oye, a ver.
El anfitrión inhabilitó. Pucha, ¿cómo es esto? Está inhabilitado todo. ¿Qué pasa ahora? Voy a cerrar y abrir otra vez. Ya no sé por qué está inhabilitado, dice la pantalla. Ya está, ahí creo que está. Ya está, por así. Ah. Profesor captura. Algo ha pasado acá que no quiere compartir pantalla. Para mis dominicanos contra VPH o virus papiloma contra el maltrato del paciente. Entre cumplir esta edad y los 2 años, otra vez la hepatitis A que lo protege de ese daño. Comprendido entre los 4 y los 6 años, las vacunas son como la semilla del ermitaño. Se refuerza con la DPT, la polio y la acompaño con la triple viral. Y a partir de los 9 años, la vacuna milagrosa para mis dominicanos contra VPH o virus papiloma humano. 6 meses o 1 año después, le digo pues inyéctele una segunda dosis a los 10. Entre los 10 años y los 12, refuerce la DPT, sí, sé que usted ya la conoce. Se colocan refuerzos de TDPA contra el tétano de hipertusis celular. Esta tarjeta es de uso permanente y necesitas llevarla al médico siempre que el niño tenga. Evaluará su talla y peso conforme a su nacimiento y su conducta. Con la tabla de crecimiento, cumple su calendario de vacuna. Regálale la inmunidad una fortuna.
medicina. Y es aquí, es esta la importancia de conocer lo que es el esquema de vacunación. Es brindar, darle la oportunidad al paciente de disfrutar de un esquema de inmunidad que será útil para toda la vida. Eso es. Muchísimas gracias. Profe, no se escucha nada, su audio está apagado. Estábamos hablando entonces de que la Dirección de Inmunizaciones a nivel nacional, las normas técnicas de salud que establece el Esquema Nacional de Vacunaciones es a nivel nacional y eso lo lleva el Ministerio de Salud como ente rectora de salud que gobierna todo lo que es el esquema y las programaciones de todo lo que es programaciones ESI, programaciones de esquemas nacionales, de los IEPIs. Entonces el Ministerio de Salud abarca todas estas direcciones, ¿no? ¿Y por qué en Dominicana, en Santo Domingo, en México, en Panamá, en Chile, en Perú, todo el esquema viene a ser igual? ¿Por qué? Porque hay una ente rectora encima de cada Ministerio de Salud, hay una ente rectora a nivel mundial, que es la Organización Mundial de Salud, que a través de la Organización de Sudamericana de Salud, ¿no? A través de la Organización de Latinoamérica, conlleva estas normas técnicas a todas las demás regiones, ¿ya? Antes, como se había ido la forma de compartir la pantalla, no se daba, esto era por una especie de problema técnico a nivel central, no a nivel local, sino a nivel central. Entonces comenzamos con que el Ministerio de Salud, en sus normas técnicas, en su programática que ellos realizan a nivel nacional, hay una base legal, ¿no? Esta base legal sustenta las intervenciones de vacunación. El objetivo de tanto de estas resoluciones ministeriales, que fue dado en el 2016, en el 2017, en el 2000, y otra de 2017, número 259, donde modifican las normas técnicas de salud, ¿ya? Hay otra que se oficializa la semana de vacunación en las Américas, sobre todo cuando hay un cierre de brechas en todas las vacunaciones hasta octubre de 2017. Sabemos que cada año se están cambiando estos esquemas, están cambiando, están modificando las normas técnicas, pero cuyo objetivo en sí es la actualización de la norma técnica del esquema de vacunación. Después de esta hora, en el final del 20 o 21, bueno, con toda esta pandemia que hemos tenido, se ha
se ha atrasado esto, pero hay una modificación de la norma técnica de salud, pero vamos a abarcar más que todo a las vacunas contra la influenza, ¿no? ¿Por qué? Porque se extiende la vacunación a la población en general que la demande y sobre todo en esta pandemia en que estamos, ¿no? La semana de vacunación en las Américas prioriza también todo lo que es actividades de vacunación y sobre todo la brecha que tiene, va a haber un cierre de esta brecha, ¿no? Tanto de la hepatitis, de la rubiola, del sarampión, y hasta hace 2 años que fue eso, hasta 2 o 3 años que fue. Pero actualmente ya van a salir las nuevas normas técnicas con su objetivo realmente. Este es lo que ustedes están viendo en la resolución ministerial del 30 de agosto de 2016, ya que fue considerado dentro de unos artículos, 4 artículos, de los cuales la resolución ministerial aprobaba, ¿no?, las normas de técnica de salud, ya que establecía el esquema nacional de vacunaciones como un documento adjunto normativo que formaba parte integrante de la presente resolución ministerial. Si nosotros nos ponemos a leer estos artículos, artículo por artículo, se habla de que las intervenciones estratégicas de salud pública, tanto las intervenciones como la difusión, el monitoreo, la supervisión y la evaluación del cumplimiento de las normas técnicas, se tenía que encargar a la Dirección General. Que el Instituto de Gestión de Servicios de Salud también, las direcciones de salud, las direcciones regionales de salud, la gerencia regional de salud, todos ellos tenían que son responsables del cumplimiento de estas normas técnicas, ¿no?, debiendo garantizar el funcionamiento o el financiamiento, sobre todo, de los gastos operativos que esto conlleva siempre, ¿no? Unos gastos operativos que los insumos que demandan las actividades e inmunizaciones en el ámbito de la jurisdicción siempre van a ser llevados en este esquema y que uno tiene que de todas maneras garantizar el financiamiento de los gastos operativos, ¿no? En el artículo 4 había una resolución ministerial, la 510, que era del 2013, y esto quedaba en stand-by, ¿ya? Entonces, y se establecía el nuevo esquema nacional de vacunaciones. Tanto en el artículo 4 como en el artículo 5 se utilizaba la dirección electrónica de transparencia, ¿ya?, del portal del Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, la población tenía mayor accesibilidad a esta resolución ministerial y sobre todo lo que conllevaba en forma adjunta esa parte integral, ¿no? Estas normas técnicas de salud, que es la número 80, ¿no?, que dado por el MINSA y la Dirección de Gestión de Incapacidades, entonces, de Salud Pública, establece un esquema nacional de vacunaciones, cuya finalidad es contribuir a mejorar el nivel de salud de la población mediante la prevención y el control de las enfermedades prevenibles por vacunas, sobre todo eso, ¿no? Cuyo objetivo era organizar este esquema, ordenarlo cronológicamente para el cumplimiento obligatorio a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se tenía que intervenir, se tenía que facilitar esta intervención de la estrategia sanitaria, ¿no? El famoso ESNI, ¿no? ¿Qué ámbito iba a aplicar? Los gobiernos regionales, regiones locales, seguro social, de sanidad de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales y privados a nivel del ámbito nacional. O sea, estamos hablando del territorio nacional, cuya base legal, ya sabemos, la Ley General de la Salud, que es el 26842, ¿no?, que rigen estas normas, y cuya definición operativa habla sobre las adyuvantes, sustancias que son incorporadas a las fórmulas de las vacunas con la finalidad de incrementar la inmunogénesis del antígeno y potenciar la respuesta inmune. O sea, antígeno, pero un antígeno anticuerpo, ¿no? Se quería incrementar esa inmunogenicidad. A eso lleva, ¿no? Entonces, luego tenemos unas normas técnicas que establece el Esquema Nacional de Vacunación en lo que se refiere a la presentación por parte de los presentadores del antígeno como un proceso antígeno-anticuerpo.
ya tenemos el antígeno, toda sustancia capaz de estimular la producción de una respuesta inmune del organismo, ¿no? En cambio, los anticuerpos son esta respuesta inmune, de esta inmunidad humoral, ya, ante un antígeno, ya, que es la defensa contra el microorganismo y toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. Esas son las actividades regulares de esto. Acrónimos, hay bastante acrónimos en la presente norma técnica de salud. A esto se llama antimalárica, AMA, APO, antipolimielínica oral, o sea, el de la polio, el BCG, el bacilo de Calmette y Waring, CENARES, Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, DEMIT, Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DIGESA, Dirección General del Ambiente y Inocuidad Alimentaria, DIREMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIRESA, que es la que nos refiere. Vamos a hacer la Dirección Regional de Salud junto con la Dirección de Salud, la DISA, que tiene un nivel más alto, ¿no? Y la DPT, ya sabemos, es las patologías difteria, pertussis y tétano. ¿Me están escuchando ahora? ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Entonces estábamos hablando sobre estas esquemas nacionales de vacunaciones, ¿no? Las normas técnicas, que habían algunos acrónimos o un listado de estos acrónimos, en la cual se llevaba el antiamarílica, antipoliomielítica, BCG, el DEMIT, el DIGEMIT, el DIGESA, ¿no? El DEMIT, Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, el DIGEMIT, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, y la DIGESA, Dirección General de Salud Ambiental. Así tenemos, ¿no? Esos son los acrónimos que tenemos en el Ministerio de Salud, como también igual el DT, que es la difteria de tétano, ESS, Establecimiento de Salud, SAVI, en un evento supuestamente atribuido a la vacunación y o inmunizaciones, el ESNI, la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, el ESRI, Estrategia Sanitaria Regional de Inmunizaciones, ¿no? Del GERESA, la Gerencia Regional de Salud. Y así, como vemos, nosotros tenemos muchos acrónimos dentro de estas disposiciones legales, sanitarias sobre todo, en la que el ser humano tiene como entidad del Estado o particulares también tienen que llevar sí o sí, porque si no llevan esto, entonces no vamos a poder entendernos, ¿no? No vamos a poder entendernos. Dice que también la norma, dentro de esta norma que establece el Esquema Nacional de Vacunaciones, hay lo que habíamos hablado de antes, antígeno, anticuerpo y actividades regulares de vacunación. Es importante saber esto, ¿no? Es importante. Habla también que el establecimiento garantiza la gratuidad de las vacunas y su administración en las actividades regulares y complementarias de vacunación y que forman parte del Esquema Nacional de Vacunaciones, por cierto, ¿no? Forman parte de este Esquema Nacional de Vacunaciones. A través del Ministerio de Salud del Estado, va a dar la provisión de las vacunas y jeringas para el cumplimiento de este Esquema Nacional de Vacunaciones. El Ministerio de Salud, a través de sus portavoces, son establecimientos que van a garantizar esta gratuidad de las vacunas, ¿no? Tanto el Estado peruano, a través de ese ministerio, va a garantizar también tanto la provisión y la jeringa de las vacunas y de la jeringa para el cumplimiento del presente Esquema Nacional de Vacunaciones. Todos los establecimientos de salud
privados también deben cumplir con los requisitos de un vacunatorio adecuado, que garantice la gratuidad de la vacunación, aunque sabemos muy bien que esto es un poquito tirado de los pelos, porque ustedes saben que los establecimientos privados de salud no trabajan hacia honorem, ¿no? Sino que cada situación que ellos tienen de salud lo cobran, ¿no? Y muchas de estas entidades privadas cobran inflados ¿cómo se llama? La vacunación, ¿no? O los procedimientos que ellos realizan, ¿no? Además de cadena de frío, la gratuidad de la vacunación, todo esto tienen que ser, son requisitos indispensables para un vacunatorio obligado en los establecimientos de salud. Luego, este calendario de vacunaciones en comunidades indígenas también debe ser flexible por la misma, considerando que las márgenes de intervalo mínimo de 4 semanas, esta es razón al número y frecuencia de las visitas que realizan los equipos que van a integrar los itinerantes de salud, ¿no? Para tener una atención integral de salud. Dentro de estos esquemas de la salud, tenemos algo muy importante. Vemos que todo el mundo, a través del ente rector de la Organización Mundial de Salud o de la Organización Latinoamericana de Salud o Panamericana de Salud, llegan a todos los ministerios de todos los países, Ministerio de Salud de todos los países. Y este esquema nacional ha sido adoptado por nuestro Perú a través del Ministerio de Salud bajo las normas estrictas ¿de quién? Normas estrictas de tanto del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de Salud, como de la Organización Panamericana de Salud. Entre ellas tenemos las siguientes vacunas. Vacuna BCG, la vacuna contra la hepatitis B, el HBV, la vacuna pentavalentes, los toxoides del DT, del tétano pediátrico, la vacuna contra el hemofilos influenzado tipo B, la vacuna contra la poliomielitis, la vacuna contra el rotavirus, la vacuna contra el neumococo, del sarampión, la papera y la rubiola, la vacuna contra el sarampión y la rubiola, la vacuna antiamarílica, la vacuna contra la difteria, pertussis y tétanos, vacunas del adulto, y vacunas contra el papiloma humano, ¿no? En las damas, y contra la influenza al finalmente. Si nosotros realmente valoramos cómo son los niños, muchas veces no nos permiten identificar a los niños en sus hogares y por lo tanto se quedan sin vacunas, ¿no? Miren ustedes aquí una infografía. ¿Qué es un esquema de vacunación de acuerdo a esa resolución ministerial del Ministerio de Salud dado en 2017, en junio, del MINSA, ¿no? Que es una resolución ministerial. Miren ustedes, acá tenemos las vacunas en sus diferentes estadios de edad del niño. Miren, acá está la BCG y la hepatitis. Todo esto, la BCG y la hepatitis, como única dosis para ver que no haya tuberculosis en el cerebro. En cambio, la hepatitis B, una sepsis de recién nacido, daño en el hígado, ¿no? En el hígado que tenemos ahí que ver en los niños al nacer, ¿no? A los 2 meses ya tenemos la pentavalente, el antipolio y el rotavirus. A los 4 meses tenemos igual la misma, pero con el de neumococo, ¿no? Primera dosis de neumococo, la antineumocócica. Y para los 6 meses, justo igualito, tanto la dosis contra la difteria, la tos convulsiva, tétanos, neumonía y el daño del hígado. ¿Se dan cuenta ustedes? Este esquema está bien llevado, muy bien, pero me gustaría que ustedes, junto con lo que estoy viendo ahorita, hagamos también un esquema nuestro con su vía de administración. La vía de administración, algunas vacunas son orales, algunas vacunas son subcutáneas, otras son intramusculares. Entonces, esa es la tarea del día de hoy, ¿ya? Ver los procedimientos
y la forma de aplicar cada una de estas vacunas. No todos son orales, no todos son parenterales, no todos son vía rectal, ¿no? Todos tienen diferentes vías, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a tener que ver. Tanto el papiloma humano, la difteria, antiamarílica, el neumocócica también, y rotavirus, que es lo más importante. Dentro de estas vacunas que tenemos acá, vamos a ver la primera, la neumonía y daño al cerebro, ¿no? Por tuberculosis, ¿no? Aquí vemos hasta el periodo de 12 años, ¿no? Que es la primera, segunda, tercera dosis del DT, ¿no? Entonces, siguiéndola, vamos a ver un cachito de lo que es cada una de ellas, ¿ya? Dentro del esquema nacional de vacunas. Hablaremos un poquito de la BCG, la bacteria de Guerin, no Guerin, Calmette-Guerin. La vacuna de Calmette-Guerin en sí es una vacuna contra la meningitis tuberculosa y que forma grave, y las formas graves de tuberculosis son muy llamativas, muy, como le digo yo, muy agresivas incluso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y protege esta vacuna contra la meningitis tuberculosa en todas las formas graves. Está indicado en niños recién nacidos, peso igual o superior a 2,500 gramos. Su vía de aplicación es la intradérmica. ¿Qué podemos encontrar dentro de esa? Que la vacunación, el nódulo días después de la vacunación, el nódulo puede desaparecer. Y otra de las contraindicaciones es menor de 2, a los niños menores de 2,5 kilos, o niños con enfermedad grave, con infecciones o septicemias, ¿no? Esos son importantes de no ponerles ahí. Esas son las contraindicaciones. Vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna, ¿qué va a conferir al ser humano o al niño? Una inmunidad contra infecciones de hepatitis B, ¿no? Y las indicaciones en sí son para recién nacidos de una dosis. Luego tenemos todo lo concerniente a la dosis en lactantes, ¿no? Que son 3 dosis que van a mantener la vacuna del pentavalente o reacción a mayores de 5 años y adultos, ¿no? 3 dosis en lactantes, en adultos también 3 dosis con un intervalo de un mes en los que no completaron el esquema, en los pacientes que también tengan población de riesgo y en todos los trabajadores de salud que también se deben vacunar porque están pueden estar susceptibles a todo este daño, ¿no? Acá tenemos algo referente a la vía de aplicación. Habría aplicación intramuscular, generalmente en menores de 1 año, el músculo vasto externo en la parte anterior del fémur, en cara anterior o lateral también del muslo, ¿no? Ya a los mayores de 12 años, miren, menores de 1 año en la pierna, y los mayores de 12 meses ya en el músculo deltoides, ya, y que son tienen simultaneidad con otras vacunas y cualquier intervalo, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos vacunales, postvacunales? Puede presentarse dolor a nivel local. Si uno contraindica, hay una reacción alérgica posterior a una primera dosis, ¿no? Las contraindicaciones. Cuando te ha caído la primera vez, entonces no realizarlo posteriormente, ¿no? Si hablamos del pentavalente, penta, ¿qué quiere decir? 5, ¿no? Penta. Por decirte 5 valentes, ¿no? Muy bien. Acá tenemos ahora las indicaciones
de la pentavalente, ¿no? Pentavalente, habíamos hablado de la difteria, tétano, virus, hepatitis B, tosferina e hemofilio influenza tipo B, ¿no? Difteria, tétanos, virus de hepatitis B, tosferina y hemofilus influenza tipo B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Si nosotros hablamos de esto, ¿en qué niños están indicados el pentavalente? De 5. En niños de 2 a 4 o 6 meses de edad, o sea, es cada 2 meses, ¿no? 2, 4, 6 meses. Ahí está indicado estos gérmenes de la bacteria, ¿no? Vías de aplicación en las indicaciones para estos niños de 2, 4, 6, 6, 9 meses de edad en el vasto externo o cara anterior del músculo. Si nosotros agarramos de una simultaneidad con otras vacunas, nosotros vamos a ver que cualquier intervalo entre otras vacunas siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? La simultaneidad. Tiene que haber un intervalo de todas maneras, ¿no? Los efectos vacunales pueden presentarse dolor a nivel local o a nivel, muchas veces a fiebre, ¿no? Muchas veces a fiebre. En cambio, la otra de las vacunas es la vacuna antipolio oral, ¿no? Que es un tipo bivalente de 1 y 3 y que son virus atenuados. La indicación es a los 6 meses, el primer esfuerzo a los 18 meses y el segundo esfuerzo a los 4 años, ¿no? Toda la programación de la aplicación va a estar en gotitas, que son 2 gotas en sí. La simultaneidad con otras vacunas, cuando se administra cualquier otra vacuna, o cuando se esté vacunando con cualquier otra de ellas, ahí tiene que tener un pequeño intervalo mínimo, de por lo menos un intervalo, a veces muy importante, 4 semanas, entre vacunas vivas, ¿no? Y la reacción adversa, fiebre, cefalea en menores de 1% de los vacunados, está indicado cuando hay cuadro de vómitos y diarreas severas sobre todo, ¿no? Y los que están inmunocomprometidos, que tienen alguna inmunocompresión. Los inmunocomprometidos. Luego tenemos a lo que se refiere a la vacuna AMA, antiamarílica. Esta confiere protección contra las infecciones causantes de la fiebre amarilla, ¿no? La vacuna del virus es una vacuna de virus atenuado, o sea, es un virus que está presente, pero no tiene sus factores alergénicos, ¿no? Que hacen que nuestro organismo se presente con mayor agresividad. Entonces no son tan agresivos porque son atenuados, ¿no? Las indicaciones: dosis única, niñas y niños de 15 meses y personas hasta los 59 años que no han sido vacunados. Entonces, nosotros si vamos a zonas endémicas y expulsadoras para fiebre amarilla, tenemos que ir previo vacunado. Es una sola vez en la vida. Simultáneamente con otras vacunas, cuando se está administrando cualquier otra vacuna, el intervalo mínimo de 4 semanas entre vacunas vivas. ¿Y cuáles son estos efectos post-vacunales? Puede presentar dolor de cabeza, puede presentar fiebre, y una de las contraindicaciones es la inmunocomprometidos, como el SIDA, por ejemplo, algunos que tienen VIH, reacciones alérgicas al huevo y los pacientes con enfermedades del timo, sobre todo. Del timo. Entonces, tenemos aquí la vacuna DPT. Ahora hablaremos un poquitito de la vacuna DPT. Esta vacuna DPT triple bacteriana que es, ¿no? Va a protegernos de quién? La difteria, tos perruna o tos convulsiva que se llama, y el tétanos. 2 dosis de refuerzo a los 18 meses y 4 años de edad. La vía de aplicación intramuscular por sí a nivel del deltoides. Con otras vacunas realmente y cualquier intervalo
Hay un efecto vacunal que pueden presentar fiebre de 38, 39, hay irritabilidad y somnolencia. Y está contraindicado preferentemente en niños mayores de 5 años y los que tienen unas reacciones adversas o severas a dosis previa, aguda y sobre todo con fiebre aguda, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a, miren, acá está Jefferson Fan. En lo que se refiere a la influenza, a ver, acá tenemos la influenza. Esta confiere protección contra los serotipos prevalentes de la influenza según circulación estacional. O sea, no es lo mismo enero, febrero, marzo, abril, no es lo mismo, ¿no? Las indicaciones entonces están dados para todo niño o niña mayores de 7 a 8 meses de edad y una dosis a partir del año de edad, de 12 a 59 años a población en riesgo. A gestantes, a las personas de 60 años de edad, a más, a los grupos de riesgo y a toda la población en general que venga a nuestro establecimiento de salud y lo esté demandando, ¿no? La vía de aplicación generalmente es estacional y anual, de aplicación intramuscular en lo que se refiere al tercio medio superior del deltoides, eso por ejemplo la pierna, el fémur, el muslo, el tercio medio del músculo deltoides, en este caso aquí en la zona del hombro, que ese es el deltoide, ¿no? Abajo es ya el muslo. Los efectos postvacunales pueden presentar dolor e induración. ¿Qué contraindicaciones hay? En personas que hayan presentado reacciones de hipersensibilidad o alergias al huevo también, ¿no? Al huevo también. Proteínas. Vamos a ver aquí este chiquitín que se está arreglando, se está bañando. Nosotros tenemos entonces, para la persona de salud, vacunador, tanto el vacunador, el anotador, el coordinador, tiene que saber bien el inserto de las vacunas, ya, para que el conservador de tétanos, o sea, este conservador, ¿no?, de tétanos, es importantísimo y es obligatorio que se lea de todas maneras, porque uno puede botar ese inserto y el tiempo de conservación no lo vamos a saber, el frasco, porque es una multidosis. Tenemos que conocer la multidosis, tenemos que conocer las contraindicaciones, tenemos que buscar la cantidad de dosis a administrar. Y estas vacunas liofilizadas deben ser reconstituidas utilizando el diluyente específico que viene con ese inserto, con ese medicamento. Aquí el esquema de vacunación especial, ¿para qué niños? Generalmente para los niños o portadores de virus inmune de influenza humana o nacidos de madres portadoras de VIH, ¿no? VIH. ¿Cuál es la población objetivo? Menores de 1 año. ¿Cuáles son las edades? De recién nacido, de los 2 meses, a los 4. Miren ustedes, de 2 en 2, de recién nacido a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, ahí recién a 8 meses, pero entrando a lo que también se refiere a los 7 meses. La vacuna es para recién nacido dentro de las 24 horas BCG. ¿Se pasó? Se pasó. El recién nacido de 24, una dosis de la vacuna de hepatitis humana monodosis. A los 2 meses, primera dosis, pentavalente, el IPV, que es el polio inactivado, la antineumocócica. Y esto mismo se da a los 4 meses de edad, ¿ya? Y a los 6 meses se da tercera dosis de pentavalente y una polio inactiva. A los 7 meses, primera dosis de influenza estacional, igual que a los 8 meses, segunda dosis de influenza estacional. Luego tenemos aquí las normas técnicas que establece el Esquema Nacional de Vacunaciones, ¿no? Las normas técnicas. Vamos a ver estas normas técnicas. En niños y niñas de 1 año, a los 12 meses, de 20 a 23 meses, a los 18 meses,
Entonces aquí hay un esquema más o menos ordenadito, ¿no? Primera dosis SPR y tercera dosis antineumocócica. En cambio, a los 20, 23 meses, ya acercándonos ya a los 2 años de edad, una dosis de influenza, sobre todo la influenza estacional, que así se llama. Luego tenemos en niños hasta los 4 años y 11 meses, 29 días, hasta antes que cumpla los 5 meses, el refuerzo de DPT. Si nosotros hablamos de que la vacuna contra la administración del BCG apenas nace el niño, solo debe administrarse la vacuna a lactantes positivos al VIH, ¿no? Que estén asintomáticos y que vivan en zonas de endemicidad alta de la tuberculosis, sobre todo, ¿no? La vacuna contra la hepatitis B en el recién nacido debe darse dentro de las primeras 24 horas de nacido. Y junto con la hepatitis BCG, el paciente debe tener un peso de 2 kilos a más. Si la madre no fue estudiada durante el embarazo, ¿qué vamos a hacer? Se procederá a modificar la presencia del anticuerpo de la inmunoglobulina B, ¿no? La inmunoglobulina en ella, ¿ya? Es un antígeno de superficie, se llama eso, ¿no? El HV-BAG, antígeno de superficie. Si este es negativo, el niño debe ser vacunado a los 2 o 4 meses. 2 o 4 o 5 meses de vida. Y si es positivo, se debe administrar al recién nacido la vacuna contra el HB dentro de las 12 horas de vida y administrar. Si es positivo, debe administrarse al recién nacido las vacunas contra la vacuna virus de hepatitis B dentro de las 2 horas de vida y administrar la gamma globulina, ¿no? Específica contra HBP. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo? Lo más posible, lo más cercano posible. Dentro del sistema, dentro de esto de 7, o sea, nosotros lo hacemos precozmente, ya precozmente tenemos que hacerle esta vacuna contra la hepatitis B. Dentro, si es posible, de los 7 días después del parto, en dosis de 50 unidades por kilogramo de peso intramuscular, como así lo dice la norma técnica sanitaria para la prevención. Y una tercera dosis de vacuna antipolio debe ser el IPV también. Hay una contraindicación de esta vacuna antipolio, ¿no? Oral. Generalmente esta tercera dosis de vacuna debe ser administrada siempre y cuando no haya contraindicaciones contra ella, ¿no? En cambio, el SPR se aplicará previo a relación riesgo-beneficio. Está contraindicado el uso de la polio, considerando que la niña o el niño no se encuentre en un estadio de SIDA, ¿no? O de inmunodeficiencia severa. Entonces se debe aplicar a todo niño o niña que tenga problemas de SIDA o inmunocompetencia severa. Pero, ojo, aquí tenemos que considerar el riesgo-beneficio. Si va a ser mayor el riesgo que el beneficio, no se debe hacer. Y si va a ser mayor el beneficio que el riesgo, sí se debe hacer. Eso es muy importante que usted sepa eso. ¿Ya? La vacunación en adultos también, ¿no? Con infección de VIH-Sida. La vacunación en adultos en casos especiales. Niños de 1 año, 4 meses, 9 días. La dosis, por ejemplo, de administración de la BCG, dosis de 0.1 mililitros en la región del muslo deltoides del brazo derecho, a 2 centímetros del acromión, 1 o 2 centímetros, ¿ya? Sobre el punto de ubicación del músculo deltoides. Niñas y niños de 2 meses a 4 años, 11 meses, 29 días, tenemos la HIV. 2 dosis con intervalo de 2 meses entre dosis. Cada dosis 0.5 vía intramuscular. Por lo tanto, si nosotros en el MINSA
estas normas técnicas de la salud va a establecer con su esquema nacional de vacunaciones, nosotros tenemos que estar realmente ya, como le digo, al tanto de ello, ¿no? Al tanto de ello, para que estos esquemas que se están, de nacional de vacunaciones, que están normando, haga que el niño tenga su dosis, su intervalo, tenga su medicamento y tenga sobre todo su dosis y vía de administración, ¿no? Vía de administración. Niñas y niños con comorbilidad crónica y que no recibieron la vacuna según el esquema de edad, entonces los niños de 2 a 4 años, 1 mes, 11 meses y 29 días, el HB, o sea, el periodo de vacunación es el neumococo, a una dosis de 0.5 cc vía intramuscular. En cambio, el HBV, que es el virus de la hepatitis B, la dosis, intervalo de 2 meses entre dosis. Cada dosis es de 0.5 por vía intramuscular, ¿no? Los pacientes bien flaquitos, delgaditos, que no tengan mucha carnecita, que solamente tengan piel y pellejo, ¿no? O los pacientes oncohematológicos que tengan un problema ya, oncohematológico son personas que ya tienen su sangre, en su sangre tienen cáncer, y este cáncer es metastásico, ¿no? Niños adultos, el neumococo, una dosis vía intramuscular, la influenza también vía intramuscular, la hepatitis B, una dosis de 0.5 vía intramuscular, a 3 dosis de 0.5 vía intramuscular, hepatitis B, en lo que se refiere a pacientes con trastorno orgánico solo y precursores hematopoyéticos, que son los que nos van a dar mayor hemoglobina y toda esa cosa. Los niños están dando en niños y adultos el neumococo, una dosis de 0.5 vía intramuscular, el HIV, una dosis de hemoglobina vía intramuscular. También la influenza, en lo que se refiere a una dosis de 0.5 vía intramuscular también. Se nos fue otra vez este compartimiento. Si ustedes ven, aquí en la foto que tenemos al costadito, hay un personal de salud que está siendo vacunado también, ¿no? En nuestros tiempos, tanto ¿cómo se llama? El paciente, como las personas que tienen a su cargo establecimientos de salud, también tienen que ser vacunados, ¿no? Aquí más o menos un esquema con sus intervalos y las vacunas, ¿no? La población objetivo, ¿qué son? El personal de salud, de todos los sectores, tanto públicos como privados. No, tiene que tener sus 3 dosis, ¿no? 0, 1 y 2 meses. El intervalo al primer contacto con el establecimiento de salud, puede ser cuando están entrando a trabajar, la primera dosis de la vacuna de la hepatitis B, al mes de haber recibido la primera y el otro al mes de haber recibido la segunda. La segunda dosis de vacuna HBV y la tercera dosis. El personal, después, otro de los pacientes de la población objetiva, que también tienen que tener su vacuna y tienen que tener participación en esta vacuna, es el personal de salud administrativo y asistencial, sobre todo preferentemente las personas de las áreas asistenciales de emergencia, unidades de cuidados intensivos. El intervalo es al primer contacto con el establecimiento de salud, cuando recién están comenzando a trabajar, y la vacuna influenza, una dosis. El personal de salud es el otro población objetivo contra la amarilla, ¿no? La vacuna antiamarílica. Y esta se da una sola dosis también al primer contacto con el establecimiento de salud, que también se puede dar, y sobre todo a las personas que viven en zona endémica o por razones laborales se van a desplazar a esa zona endémica para la fiebre amarilla. Entonces es muy importante que el personal de salud también sea vacunado contra la antiamarílica. Una dosis nomás, ¿ya? Dosis única también es. Y es de
de por vida, ¿no? Otro, el personal objetivo es el personal de la salud de riesgo para tétanos y difteria. Igual, cuando uno se acerca por primera vez al establecimiento de salud, ya en la primera dosis, a los 2 meses de haber recibido la primera dosis, la segunda dosis, y la tercera de difteria y tétanos, transcurrió 6 meses después de la primera dosis. Después de la primera dosis. Si nosotros conllevamos, vamos a utilizar, acuérdense ustedes que tenemos también unas vacunas multidosis, que es muy importante que nosotros sepamos usar. ¿Cuál es esta política? Según el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, la política de llevar esta política de los frascos abiertos de la vacuna multidosis es según el tipo de vacuna, ¿no? Tenemos el APO, el IVP, el triple, el DT y la vacuna de hepatitis, ya, que todos son los que tienen presentación líquida. La duración del frasco una vez abierto es hasta 4 meses. ¿Qué hacen en los establecimientos de salud? Generalmente acumulan contra estas dosis, contra estas vacunas, acumulan pacientes para esa fecha. Y tratan de que la duración de este frasco abierto no sea mucho tiempo. Y por lo tanto, se da en niños que ya están previamente avisados para que puedan venir a esa vacunación, ¿no? En cambio, la BCG, el SR, la antiamarílica, están también, la duración del frasco una vez abierto, es utilizarlo dentro de las 6 horas de reconstitución, porque eso está tanto la BCG, Guerin, la antiamarílica, ¿no? Estas vacunas se tienen que reconstituir, ¿no? Se reconstituyen y una vez reconstituidos solamente van a tener su efecto biológico solamente hasta las 6 horas de reconstituido. Por la oportunidad de la vacuna del recién nacido, se debe aperturar un frasco de BCG para vacunar a la niña y niño dentro de las 12 a 24 horas de nacido, sobre todo a nivel primario, a nivel de primera atención de salud. A ese nivel del establecimiento de salud se debe hacer eso. La influenza estacional, acuérdense ustedes que es variable, de acuerdo a cada inserto de cada laboratorio del cual viene la presentación de esa vacuna estacional. No es lo mismo la vacuna estacional en Europa que en América, ¿no? Ahora, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones. 1. Presentación de una jeringa prellenada. Utilizarla de inmediato una vez que la misma fue abierta. No se ha cumplido, que no se haya pasado esa vacuna, que no se haya pasado la fecha de caducidad, ¿no? Claro. Las vacunas están almacenadas bajo condiciones apropiadas de cadena de frío. Cadena de frío. El tapón del frasco no ha sido sumergido en agua. Que se hayan utilizado técnicas asépticas de administración para todas las dosis. Nosotros, cuando hablamos de vacunas multidosis abiertas, se debe descartar una vez terminada la jornada, ¿no? En caso de un trabajo extramural, fuera del edificio del establecimiento de salud. Entonces ustedes podrán decir, ya, pues, está bien, pero ahora, ¿de quién es la responsabilidad esta? ¿De quién es esta responsabilidad? Díganme ustedes. La responsabilidad en sí conlleva a que esta vacunación en todas las entidades del sector salud, tanto pública como privada, que cuentan con convenio vigente garantizando el cumplimiento de la gratuidad de la vacunación, ¿no? Esto ya no se lleva en el sector privado, lo último, porque ellos también están cobrando
estas vacunas y están, por lo tanto, incumpliendo las normas técnicas del Esquema Nacional de Vacunaciones, ¿no? A nivel nacional, pero realmente la resolución ministerial de esta norma técnica es a nivel nacional a todos, tanto privado como público. El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública y de las Estrategias Sanitarias Nacionales de Inmunizaciones, es responsable. Que ellos tienen que difundir, ellos tienen que capacitar, ¿no? Hasta el nivel regional, así como supervisar y asesorar. A nivel regional, ya más limitado, todos los establecimientos de salud, la DIRESA, la GERESA, la DISA, son responsables de difundir, capacitar, implementar y hacer cumplir, sobre todo esto, hacer cumplir, ¿no? Que los establecimientos de salud, esta norma técnica, que todos los establecimientos de salud deben ser supervisados, evaluados a los diferentes niveles de gestión. La implementación de este esquema de vacunación se debe informar de lo ejecutado a nivel inmediato superior. Llámese dentro de las estrategias sanitarias nacionales de inmunización del Ministerio de Salud. Si nosotros sectorizamos más a un solo sector, limitado, a un sector limitado y a un sector ya más local, contamos con los niveles locales. El nivel local, que son las unidades ya en sí ya son unidades ejecutoras, son unidades ejecutoras. A nivel local ya son unidades ejecutoras, son redes de salud, establecimientos de salud, los públicos y privados, previo convenio, son responsables de aplicar y cumplir la presente norma técnica de salud e informar de lo ejecutado a nivel inmediato superior. Luego tenemos ya aquí en estos, a este documento normativo, anexos, ¿no? Que en uno de los anexos se tiene que registrar diariamente la vacunación y se debe seguir al niño o a la niña menor de 1 año. En otra de los sectores de los anexos, la vacunación diaria debe ser registrada y el seguimiento de la niña o el niño de 1 año y 2 años también, ¿no? Luego, el registro diario de vacunación y el seguimiento de la niña y el niño de 3 a 4 años de edad. Ustedes verán aquí el Ministerio de Salud en Lima, en la avenida Salaverry, en Jesús María, está el hospital, el Ministerio de Salud, donde se rigen todas las programaciones, las programáticas, las normas, las normas técnicas de todo lo que es inmunizaciones. Por lo tanto, si nosotros hablamos de vacunación, entonces generalmente estas normas deben ser dadas a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Ustedes saben que un niño no sabemos cuándo van a poder enfermar, pero sí cuándo se pueden vacunar. Ahora, si ustedes han visto, en esta pandemia se ha notado, muchos dicen que los niños ¿cómo se llama? El coronavirus no ha hecho mucha leña a los niñitos. ¿Por qué? Porque están más cerquita a su periodo de vacunaciones que ellos han tenido. Y por lo tanto los anticuerpos están más activos a los antígenos que han ingresado, ¿no? No es así a los seres humanos ya adultos. En los seres humanos adultos ya esa capacidad antigénica de anticuerpos ha bajado. En cambio, ya en los de tercera edad es peor. ¿Por qué? Porque la vacuna, las vacunas están muy lejos de haberse, en años, ¿no? Están muy lejos de haber sido ya vacunados los pacientitos. Y por lo tanto, este compromiso que hay en lo que se llama antígeno-anticuerpo de todo lo que es la salud inmunológica va a estar completamente
alejado del periodo de vacunación, ¿no? Y por lo tanto, muchos autores, investigadores, científicos, hablan de esta inmunidad en niños que son de 1 a 6 años, ¿no? Que son los que le están protegiendo a estos, le están protegiendo a esta clase de niños, ¿no? A este grupo etario, no así al grupo etario de mayor edad. Entonces, chicos, aquí podemos ver que no sabemos, como dice acá, no se puede cuándo pueden enfermar, pero sí sabemos cuándo se deben vacunar. El esquema de inmunizaciones a nivel nacional están dados. Ahora en el 21 o 22 deben cambiar este esquema. No cambian del todo, pero sí según las normas y técnicas de la OMS o Organización Mundial de Salud y también de las normas de la OPS, que es Organización Panamericana de Salud. A todo esto, chicos, quería yo informarles que cuando haya estas campañas del Ministerio de Salud a nivel casa a casa, tengamos a bien informar a las madres o los padres de estos niños que muchas veces están reticentes, no quieren saber sobre estas vacunaciones, sobre todo en sus hijos, porque piensan que les va a hacer daño, piensan que les va a provocar una suerte de infecciones provocadas por las vacunas, cosa que no es así y que a la larga ellos van a tener que agradecer que esta vacunación sea dada. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, hijos? ¿Alguna pregunta? Arturo, ¿hay alguna pregunta que puedas hacerme? O una aportación, me gustaría más que todo que pregunta una aportación, José Luis. Cris, Leonela, Marian, Marlene, Maylene. ¿Alguna pregunta, chicos? Roger, ¿alguna pregunta? Todo claro. Claro. Brigitte, ¿alguna pregunta? Chantal, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Muy bien. Ruth Pacompi, ¿alguna pregunta? No, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hija. ¿Cómo estás? Bien, profesor. Yo tengo todavía una duda. Respecto a la tarea, vamos a hacer todas las vacunas con su vía de administración, ¿verdad? ¿Solo eso o resumen más o algo más se va a No. adicional a eso? Lo que nosotros queremos es que ustedes se aprendan la vía de administración. Hay en la, ¿cómo se llama? En lo que se refiere a los modos de administración, ustedes encontrarán un botón aquí en internet. ¿Ya? Entonces yo lo que quiero es que ustedes se aprendan una infografía más que todo, ¿no? Una infografía en la que ustedes puedan, acá vamos a ver, la tarea. Presentar una infografía de las vías de administración de las vacunas según MINSA Perú. Esta infografía, ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, esta de acá que he puesto en el tema, estamos mirando, ¿no? Ya, esta infografía que hemos visto, que estamos viendo acá, miren ustedes, toda una carrera en la que el niño sale, ¿no? De recién nacidito, viene por el camino, no sé si ustedes lo mirarán bien, pero
el camino que el niño recorre a través de toda su vida hasta adolescente, incluso hasta niños escolares, preescolares, todo, las clases de vacuna que se le ponen. Entonces, yo lo que quiero es que usted, o quieran en un cuadro, en un dibujo, ¿no? Hay unas infografías bonitas en el internet que ustedes pueden hacer la suya, pero tratan de hacerlo a mano, a mano. No quiero que lo hagan copia, pega, no, quiero a mano. ¿Ya? Entonces yo quiero que hagan eso y esa es la tarea de la sesión número 14, para que nosotros podamos visualizarlo, yo lo pueda ver y vea la originalidad que tiene cada uno de ustedes, la originalidad que tiene cada uno de ustedes, para hacer ver que se conoce el esquema nacional de vacunación. ¿Sí? Eso sería todo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos para la siguiente. Ya acuérdense que ya nos quedan 2 clases más para el último examen. Ya tratemos de hacer todo bien y estudiarlo bien. Las preguntas que vienen ya van a ser menos rebuscadas para que ustedes puedan entender la pregunta y responderlo de la mejor manera. ¿Ya? Chicos, entonces, ¿alguna pregunta antes de irnos, por favor? Para que nos puedan, del examen o perdón, del tema que hemos visto hoy día. No, está bien. No hay. Listo, chicos. Entonces, nos vemos para la siguiente clase, ¿ya? Bye, nos vemos. Chao, José Luis, Leonela, Marian, Maile, chao, nos vemos, Percy, Hasta luego, Cris, profesor. hasta Cuídese luego. mucho. Chao, José Luis, cuídate. Hasta luego, profesor. Maile, Nadia, Roger, Hasta luego, profesor. chao, Leonela, Hasta luego, Chantal, profesor. cuídate, Chantal, Percy, cuídate, Roger, también, Sujei, Brigitte y Juliana. ¿Ya? Cuiden, chicos. Ya, Hasta luego. Nos profe, vemos. cuídese. Gracias. Chao. Cuídense. También ustedes.